Hola, vamos a ver. Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, alguno empieza a llegar. Vamos a ver si llega Iñaki. Venga, puntuales. Vamos a ver. Estamos esperando a Iñaki. Hola, Andy. Muy buenas. Hola, ¡Wow! ¡Qué puntualidad! hombre, lo que te mereces, vamos, a empezar. A Buenas ver si me... tardes, amigo, Muy, ¿qué pasa, compañero. compañera, amiga? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien, Estamos bien. Bueno, estamos muy bien. Siempre agradecidos, siempre agradecidos. Que siempre se bueno, puede estar peor. eso mismo. Sí, eso mismo. Y en este momento, además, lo decimos con más contundencia. Bueno, primero de todo, gracias por acompañarme en este ratito. Gracias a ti por acompañarme en este rato. Vamos a hablar de aquello que nos apasiona, Sí, la visión y la postura. Se van añadiendo personas, no sé si vas viendo ahí, 128. sí, 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 una alegría tremenda ver Bueno, a tanta gente querida también allí. sí. Y pues eso, me gustaría que centráramos un poquito el tema. Pero me gustaría, como siempre, empezar que me cuentes cómo llegaste a esto, Iñaki. ¿De qué forma el desarrollo y el interés por el desarrollo desde la fisioterapia llegó a tu vida para que le hayas puesto tantas horas, tanta pasión, tanta dedicación? Sí, me gusta mucho y además es una conferencia que recomiendo, que es ese discurso que dio Steve Jobs en Stanford, que es un clásico. Ese es un clásico que yo creo que hay que mirarse una vez al año. Y uno de los uno de los temas que nombra en ese discurso así famoso es el de Join the Dots, unir los puntos, ¿no? Y sí, yo veo en mi vida una serie de puntos que se han unido para estar donde estamos. Y tengo interferencias. No sé si tú tienes cascos igual. Vale. Tengo como una sensación de que oigo doble. Sí, voy a buscar mis cascos. Un segundo. Perdonad, Vale. perdonad. Bueno, que nos quedamos todos aquí esperando. No hay problema. Bueno, hola, hola a todos. Hola. Qué alegría. La verdad es que estos momentos así de compartir son muy bonitos. Estar con gente querida, con personas que admiramos, ¿verdad? Y voy a preparar también unos cascos extra, por si acaso son los míos los que están dando problemas. No sé si son los míos los que dan problemas Ah, o vale, vale. el Lo otro voy día a vi una mirar. conferencia que cuando una persona no tenía los cascos se oía como doble o Vale, ¿qué tal eso, ahora? porque yo ¿Algo mejor? ahora, ahora ¿Me oís mejor, me bien? parece. ¿Sí? ¿No? ¿Ya no ¿Se oye oyes eso? bien? Oh, ¿Decís algo? ¿Se oye bien? Buenas tardes, hola Iñaki, desde Argentina. ¿Cómo te saludan? La gente, ¿cómo te quiere? Mejor, se oye mejor, dicen. sí, Mejor. fenomenal. Vale, Bueno, vale, vale, guay. lo siento, Pues tenía nada, doble yo tengo conexión. también los otros, pues estamos súper preparados. Bueno, yo los tenía en la otra sala, pero vale. Sí. Perdón, que he interrumpido el bonito discurso que tenías sobre la No, conferencia no, de no, Steve Jobs. sí, es una conferencia de Stanford que yo se la recomiendo a todos, es de una motivación pero tremenda. Y habla cómo los puntos se van uniendo en la vida de alguien, pero a veces se unen, tú te das cuenta cuando ya ha pasado mucho tiempo y miras hacia atrás y ves casi como una pista de aterrizaje con esas lucecitas por la noche, ¿no? Pero cuando estás en mitad del camino solo ves una luz o no ves nada y es después que lo ves, ¿no? Y yo creo que en este recorrido para mí yo reconozco como varios momentos así claves. Uno es
mi experiencia como profesor de RPG, de reeducación postural global, todo lo que aprendí con Susar, eh, a mí ya como me instaló en mi cabeza un modelo de concepción que es el de la postura, defínase como se quiera, pero el de ese mirar a la persona en su relación consigo mismo y con el mundo, Mm. que es también una apreciación diferente de la del movimiento, ¿no? Porque los fisios parece que siempre estamos mirando cómo la gente se mueve por todos lados, ¿no? Y somos grandes críticos del movimiento. Pero esa visión de la postura a mí me ayudó mucho. Otro punto principal fue el nacimiento de mi primera hija. Eso fue espeluznante. Cuando me di cuenta de que el señor profesor de RPG no tenía ni idea de cómo tratar a un niño, con todo lo que sabía de vértebras y no era del todo aplicable. Ujú. Y luego también a través del libro de ojos, también cuando iba viendo a los pacientes adultos con problemas oculomotores, pues también me di cuenta que muchos de ellos contaban cosas que habían pasado de niños o que ya de niños tenían cosas que pasaron, ¿no? O Ujú. dificultades que ya tenían en la escuela o complicaciones del cuello, de dolores de cuando eran muy pequeños. Y me daba cuenta de que nadie había tratado a esos niños y me parecía también muy fuerte. Y Lucila, ¿tú cómo has llegado aquí? Es interesante esto que nos Ahí, cuentas, ¿eh? a ese... La historia personal, nuestro recorrido clínico, ¿verdad? Sí, Que sí, marca el interés. Es como si la vida nos fuera poniendo un poco las cosas sobre las así cuales es. tenemos que desarrollarnos. Y además a los que nos gusta contar, comprender y hablar, pues más, ¿no? En ese sentido. Yo llevo por una historia personal. Llegué al mundo con problemas visuales y fui una niña con dificultades para aprender. Pero esa es una de mis pasiones. No Aprender se es una de nota, mis pasiones. no se nota que fuiste una niña con dificultades para aprender. No, ni la cantidad de miopía que tengo, ni bueno. Entonces me dediqué a aprender de mejor forma a pesar de tener un problema visual. Y me di cuenta que mi gran herramienta era la visión, porque para aprender la cantidad de información que nos llega del mundo, somos seres visuales y me di cuenta de eso porque me sentaba al final de la clase con mis compañeros porque me gustaban los juerguistas y los que charlaban, pero entonces no me enteraba. Y en mi casa, mi padre oftalmólogo me crujía como no trajera buenas notas. Entonces me di cuenta que yo podía escuchar y hacer imágenes mentales y que de esa forma podía estar con los gamberros de la clase y aprendiendo si podía conseguir utilizar mi audición y eso transformarlo. Y ahí el mundo de la optometría llegó gracias a mi padre, a Francisco García Miranda, es oftalmólogo. Él quería que fuera oftalmóloga, pero luego me dijo, realmente si quieres ayudar a un niño en su desarrollo y en su estrabismo, hazte optometrista, Lucila. Y yo creo que le hice caso porque me daba pereza pensar en otra cosa y esa fue pues el gran entrar en la visión y en concreto en el mundo del desarrollo porque me harté de ver niños con problemas y solo tratar problemas y no tratar desde el inicio de la vida. Y en eso tienes tú mucho que ver. Yo decía, si estos fisios pueden tratar al bebé, a mí también me gustaría entrar desde el inicio de la vida. Y ese es el desarrollo, como bien sabes, desde pues, los últimos 4 o 5 años de mi vida. Me gustaría tener la consulta llena de papás y mamás haciendo algo que amo, que es la divulgación, y pudiendo explicar de qué forma podemos evitar muchos de los problemas que hoy existen en el mundo. Así que por un tema personal y también por una inquietud de estoy harta de ver tantos problemas que podríamos haber tratado si desde el inicio de la vida hubiéramos hecho cosas, a pesar de que los niños lleguen con problemas, ¿no? Y de también descubrir a los niños cómo la visión es el gran potencial para aprender. Es algo que si se desarrolla bien, pues puede ser fabuloso. En este sentido, me llama la atención lo que decías de cuando eras pequeña, lo de los mapas mentales que hacías de alguna forma, que lo has nombrado así, ¿no? Que hoy en día, tú enseñas también a hacer mapas mentales o a utilizar las imágenes
para hacer terapia, ¿no? Cuenta cómo haces eso. Bueno, como la imagen viaja muy rápido, pues ese viajar rápido permite en muy poco rato que la cantidad de información que llega al cerebro y cómo la podemos relacionar quede como fijada. Las palabras son secuenciales y el aprendizaje global que te permite un mapa mental o conceptual o una imagen o las metáforas, que son pues esa gran herramienta que tenemos en la comunicación, que podemos saltar cualquier aspecto técnico y que esa historia, esa metáfora, llegue directamente al inconsciente de la persona. Eso también eres bien conocedor, como buen formador que eres, que nos iluminas con tus metáforas, ¿verdad?, en la pedagogía. Entonces, bueno, cuando te das cuenta que el sistema visual va tan rápido, si lo sabes usar bien, si aprendes a cómo utilizarlo, te das cuenta de cómo puedes ayudar a las personas y cómo puedes potenciar el aprendizaje, ¿no? Pues ese fue el descubrimiento y a eso también me dedico. Yo creo que eso, por ejemplo, para los que trabajamos en pediatría, yo creo que, por lo menos desde mi modelo, ha sido una transformación tremenda. O sea, hoy en día los fisios que trabajamos así con el modelo Tempi, yo creo que tenemos tan claro que tenemos que poder acompañar a la familia dándoles una imagen de lo que... Y luego es muy curioso porque lo he visto también por curiosidad en el desarrollo de mi doctorado, cuando me puse a investigar, como yo daba como un folletito de consejos a los padres sobre la plagio, pues claro, yo me puse a investigar también si había otra gente que daba folletitos, ¿no? De algún tipo, un flyer o algo, ¿no? Y había justo un estudio yo creo que era también de plagiocefalia o algo así, en donde habían estudiado el efecto que tenía el que se hablara a los padres o el que se hablara a los padres y se le diera un tríptico, un folleto, un algo, en cómo esas familias habían sido como fieles a la propuesta de tratamiento, ¿no? Y, Muy interesante. o sea, es muy interesante. Parece que de sentido común, pero luego a veces me siento un poco raro cuando a las cosas de sentido común saco un artículo científico que dice una cosa que ya todo el mundo debería ya saber, ¿no? Pero Sí. bueno, como hay personas que es muy importante para ellas que esté... Ay, Bueno, eso sí, bueno, muy interesante. sí, parece que compartimos cosas. Me parece muy interesante esto que dices sobre el estudio y las imágenes, porque hasta ahora un poco la ciencia está peleada con solo dar datos y no, hay que aprender a comunicar de otras formas. Es la forma que vamos a transformar a la sociedad y hacer llegar tanto conocimiento que hoy en día nos llega. Bueno, me gustaría también preguntarte o que desarrolláramos o que nos planteáramos la importancia de la postura en el desarrollo. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué te viene? ¿Qué podemos compartir con con los oyentes? Pues yo vuelvo un poco a los modelos de pensamiento de los fisios, que es una cosa que yo creo que estoy como vocacionado a revisar esos modelos de pensamiento. Un fisio bueno, como Dios manda, es un ser profesional que estudia y mejora el movimiento de las personas, ¿no? Porque el movimiento es salud. Pero cuando uno mira como de cerca los detalles, uno se empieza a dar cuenta de que es difícil hacer un movimiento coordinado, eficaz, bien adaptado a la tarea, si no tienes un sistema de estabilización que te esté protegiendo detrás. Y no solo es un modelo conceptual, sino también es una observación, yo creo que del mismo desarrollo ontogénico de los niños. Y cada día lo voy viendo como en distintos campos. Es el mismo símil en distintos campos de la realidad. Lo primero que observamos en un bebé neonato
son movimientos sin coordinación o sin dirección o sin eficacia, o movimientos generales, podríamos decir, ¿no? Y me es súper curioso que los primeros actos motores coordinados son los de estabilizar, que lo que podríamos decir los de control postural. Y solo cuando se han hecho los sistemas de control postural, el niño puede empezar a arriesgarse en su mundo con patrones coordinados que estén ya más eficaces o que sean más... Entonces, en este sentido soy fan total de una señora que se llama Karen Adolph, que es una gran investigadora en desarrollo infantil. Yo creo que es de lo más fuerte que hay. Y ella me encanta porque insiste, ¿no? Dice, es que insiste constantemente en lo de la postura. La postura es el lugar desde donde puede salir cualquier cosa realmente ordenada y útil en los niños. Si no tienes ese control, y, y eso es muy importante. Por eso, quizá cuando nosotros observamos el desarrollo infantil o el desarrollo de los bebés también, pero luego podemos hablar de los niños más mayores, ¿no? Observando su control posicional, tienes una idea muy precisa de cómo es su rendimiento en control motor. Por ejemplo, hay escalas como la Alberta, ¿no? Que ya tienes como ítems de posiciones, ¿no? No te dice con qué habilidad está haciendo esta tarea, sino en qué posición ha conseguido llegar, ¿no? Y para mí es una cosa como esencial y que realmente yo creo que modula la forma de entender el desarrollo y la construcción de eso para los fisios que estamos en este marco. Luego con los niños más grandes también es una cosa fundamental. La postura también es, si te fijas, también es una expresión de lo que está pasando, de lo que está pasando en la relación de ese niño, o de esa niña con el mundo, en la relación, no solo en su relación en su gestión de la ansiedad o del estrés, en su forma de respirar, porque las adaptaciones van a ser un sistema también de protección de lo que está más frágil, ¿no? Y podemos ver claramente un niño con problemas respiratorios, es que le vemos la posición de los hombros en anteversión, un niño con problemas digestivos, lo podemos ver, o un niño que... Es que podemos ver, incluso hay un estudio muy interesante, y con eso ya me paro aquí, que si no me embalo, pero que me gustó mucho, porque fue un estudio súper original, tiene poquitos años. Bueno, pues resulta que a unos investigadores va y se les ocurre, atención, pillar a una serie de niños con problemas de atención e hiperactividad, con diagnóstico de hiperactividad y de problemas de atención, oye, y se les ocurrió estudiar su postura. Fíjate, porque dices, bueno, es conceptual, es cognitivo, es igual de aprendizaje, es igual, ¿no? Que los muy mentalistas, ¿no? Dicen, va, ¿qué hace un fisio hablando de eso? Pues fíjate, estos investigadores hicieron un análisis de la postura de estos niños y claramente vieron significativamente que la estabilidad pélvica era diferente, que tenían la pelvis más en anteversión, que es en cierta forma un patrón también que puede ser un poco inmaduro en el control postural de miembros inferiores. O sea que en la postura podemos ver muchas cosas que pasan. Y una de las cosas que podemos intuir es que la visión está comprometida. Y ahí yo he aprendido mucho de escucharte. A mí me gustaría que también que nos contaras desde tu punto de vista, ¿no? La visión y luego, si quieres, pues comentar esa relación entre Interrelacionamos. visión y postura. Vale. Antes de intervenir yo, me gustaría que pudiéramos lanzar una pregunta si nos escuchara un maestro, un padre, una madre, y tuviera sospechas de que ese desarrollo y ese control postural no se ha organizado del todo bien. ¿Cuál sería la pregunta, Iñaki? ¿Qué pregunta? Si tuvieras que hacerle una pregunta para ponerle en el estado de conciencia de despertar eso, ¿qué pregunta podrías hacerle? Que se A un fije educa... en
a O a un un educador. educador, sí, por ejemplo, a un educador o incluso un padre o una madre, acerca de esa postura. Pues yo haría una pregunta sobre la postura en acción y la postura en reposo. Fíjate, Fabuloso. porque creo que los dos aspectos son muy importantes. No solo Muy hay que bien. mirar la postura cuando se hace algo, por ejemplo, Ujú. una tarea escolar, ¿no? Sí, de Que hecho yo lo creo que acabas de decir. los Exacto. educadores lo tienen súper claro y yo creo que se observan muchísimo a los niños cómo se tumban sobre la mesa o cómo se tuercen con el papel o tal, ¿no? Pero yo creo que habría que verles también en un pasillo, cuando están de pie, cuando ahora los chinos que son que van así, pero a tope, ¿no? Que están haciendo sistemas de reconocimiento, ¿qué facial? De la forma de colocarse y de moverse, ¿no? Muy bien, Y como reconocimiento absolutamente individual, ¿no? muy Y bien. yo creo que tendrían que observar también si ven algo raro en la posición de los niños. Por ejemplo, en posiciones que sean extremadamente caídas o llamamos asténicas, la posición, o cabeza muy adelante, no sé qué, no sé cuánta, o demasiado hacia atrás, que Ujú. además se coincide con que caminan un poco sobre la punta de los dedos. Yo Muy creo, bien. y también pues eso, esos dos. En acción, si hay unas cosas particulares, y también en situación normal, ¿qué sensación da? ¿Como de un niño flojo o como de un niño muy tenso, muy tenso? Muy Yo bien. vería esos dos Muy ítems. bien. Pues esa pregunta, con esa pregunta dejamos este tema sobre la importancia de la postura en el desarrollo. Con respecto a la importancia de la postura, perdón, de la visión en el desarrollo, pues eh, la visión, aparte de tener una vía visual que va directa a identificar los pequeños objetos, ¿no? Esa vía occipital, nos da información sobre muchas cosas. Una de las primeras cosas, por eso visión y postura también creo que están tan relacionados, un tema que nos apasiona a los dos, Sí, es básicamente que la visión me informa de dónde estoy. No solo lo hace el sistema vestibular, sino que el movimiento de los ojos, que como tú bien has dicho al inicio de la vida, pues esos movimientos generales que son descoordinados. Hace ahora poquitos días hay un congreso mundial de optometría y había un optometrista que habla sobre desarrollo y mostrabas los vídeos de sus hijos, ¿no? Y decía, mirar, lo primero que puede mover un bebé son los ojos, pero es como los movimientos generales, es un movimiento sin control. Y en función de cómo está la postura, ese movimiento estático, controlado, explorar el mundo, cambiar la mirada, ¿no? Es sin control al inicio de la vida. La visión también nos informa de una cosa muy interesante, no solo dónde estoy yo, sino dónde están las personas y los objetos del mundo exterior. No solo dónde están, que es fundamental, sobre todo si estás bien construido de postura, porque cuando uno no sabe dónde estás, como estás en un aeropuerto y no te sitúa un mapa, ¿no? ¿Cómo vas a poder llegar a ningún lado? Pues eso es. lo mismo, la postura, la visión te indica dónde están las cosas con respecto a ti, siempre y cuando tengas claro dónde estás tú, que es el primer Claro. eje, ¿no? Luego también la visión nos informa de la relación entre objetos. Cuando dos objetos los miramos, tenemos que ser capaces de identificar sus características, la forma, el color, pero no solo eso, sino poderlos relacionar entre sí. Es dónde están uno respecto al otro y qué semejanzas y qué diferencias. Para luego, en esa identificación, no solo la relación, que es una parte cognitiva, la visión también nos va a poder dar información para actuar, porque la visión es captar, procesar y actuar. Y en Sí, esa actuación podemos ser más o menos certeros en función de todo ese procesamiento como haya sido, de lo rápido que lo hacemos, porque el mundo cambia muy rápido. Y lo visual, ya hemos dicho, que es muy rápido, ¿no? Si esa visión no se ha construido y no se ha organizado bien, da un sistema que ve, pero que no puede interpretar, conocer y actuar, que en el actuar, hace unos días escuché un psicólogo cognitivo que desarrollaba un concepto que me gustó mucho, que es, una cosa es discriminar, que es las semejanzas y diferencias entre las cosas, ¿ok? Y la otra cosa es discernir. Y discernir tiene que ver ya con el actuar, ¿no? Con la salida, sí, que mayoritariamente en los bebés, ¿cómo aprenden? Pues si tienen un control postural y van a ser certeros en coger la pelota o el objeto, en esa construcción de esa postura estable, la visión calcula,
hace un cálculo y la mano confirma, ¿no? Entonces, en toda esa organización, si eso no se organiza de esa manera, pues son niños que normalmente llegan, no nos miran, evaden las miradas y evaden mirar el mundo. Están tan perdidos en su interior que les es complicado relacionarse con los demás y también les es complicado entender el mundo que les rodea, ¿no? Entonces, la construcción del desarrollo visual y el peligro en el que caemos hoy en día en el desarrollo visual es, como vivimos en un mundo visual, en el momento que abrimos los ojitos, pues hay 1000 estímulos, es la sobresaturación del sistema, que es, yo veo que ahora en el tema de la prevención es una de las cosas que más nos deberíamos ocupar los optometristas. No cualquier estímulo es bueno, como ya sabemos, vemos las redes, ¿no? Como hablamos muchas veces contigo, no cualquier estímulo es bueno y no cualquier estímulo construye y organiza ese sistema de acción, ¿verdad? Yo una vez cuando escuché, que me sorprendió muchísimo, eso de que había dos vías visuales, lo simplifico quizá, pero me gustaría preguntarte sobre eso, ¿no? Como una visión para ver y una visión para hacer, ¿no? Las vías magno y parvo celulares. Yo te quería preguntar ahí, ¿y hay alguna de esas vías particulares que tengan más relación con la postura o con ese control postural? Muy bien, para eso que me has dicho tú, ¿no? Sobre esa visión del movimiento, hay esa postura en movimiento y esa postura en estática, los sistemas que pueden activarse son uno y el otro. Esa es una vía que va directamente a la parte occipital, pero hay una de esas vías, una ventral, que es más la del detalle, que es esa vía más ventral, que es la que identifica, la que compara, ¿sí? Y luego esa visión periférica es la visión ambiente. Es esa que empieza a activar el bebé desde el inicio de la vida, porque esa visión central de detalle no está desarrollada al inicio. ¿Qué es lo primero que hay que desarrollar al inicio de la vida? Ese control de postura y la información del medio ambiente, que viene y se activa sobre todo cuando hay movimiento alrededor. Por eso el movimiento biológico activa esa vía. Ser capaz de ver que algo se acerca. Esa es una vía que tiene muchísima relación cuando nos movemos y no tanto cuando a lo mejor estamos en estática, aunque también la tenemos que tener activada, ¿verdad? Y también tenemos otra vía que no es una vía de vista, pero sí es esa vía de postura muy en relación con el lóbulo parietal y otras de las muchas funciones. Me informa esas, parece que hay células en la retina que nos informan de cómo estamos situados. Es decir, que en ese control postural que le damos mucha importancia a ese control cervical y demás, parece que hay áreas en la retina que nos informan de eso, del dónde estamos, ¿no? Entonces, aparte de la vía magnocelular y parvocelular, que es la vía central y la vía más de visión periférica, hay otras vías que también están mandando información para ese control postural. Entonces, bueno, no sé si he sido clara con esto. Sí, Iñaki, sí. No, a muy mí es que es bien. un tema que me apasiona. Yo también te pediría a ver si pudieras decir también para los que evaluamos la postura, como los fisios o los kinesiólogos que nos estarán escuchando también, eh, claro, como en la postura podemos ver que hay cosas que no funcionan en algún sistema, ¿podríamos tener algún truquillo para sospechar que en ese problema postural hay un aspecto visual? Porque, por ejemplo, hay muchos niños que inclinan la cabeza con pequeños estrabismos. Igual es un estrabismo que no es tan visible para un fisioterapeuta, pero ¿podríamos tener algún truquito para poder sospechar o para derivar sobre la postura y la visión? Sí, yo creo que para el fisioterapeuta que está acostumbrado a evaluar el desarrollo, ya se mira mucho que ese bebé pueda tener un control de ambos lados como igual o parecido, ¿verdad? Pues con la visión también nos pasa un poco igual. Es decir, cuando tú tratas un sistema porque ves un niño con una cabecita torcida, muchas veces esos estrabismos que se nos escapan incluso a los expertos en visión, es porque ese sistema también se está construyendo y no es tan fácil validarlo, ¿ok?
Entonces, en ese sistema que se construye, a lo mejor en la visión periférica los dos ojos se pueden coordinar, pero en el momento que entra la visión del detalle, esas parálisis, paresias o disfunciones oculomotoras de los oblicuos, lo que hace es que para que el sistema pueda trabajar a la vez, la cabeza se inclina. Entonces, en esas inclinaciones de cabeza perseverantes que vosotros tratáis una y otra vez, esa cervical, y vuelve y vuelve y vuelve, sospechar que puede haber un problema visual. Y también habría que preguntar ¿qué tipo de tarea visual hace ese niño? ¿Qué ocurre cuando está en movimiento y cuando está en estática? Algunos de estos estrabismos que son a veces difíciles de detectar, se detectan bien cuando hay cambios. Sí, es verdad, cuando le pongo mucho detalle, clac, clac. Y para conseguir fusionar las cosas de pequeño detalle, la visión que es hegemónica, en ese momento la visión manda, estoy haciendo cositas de pequeño detalle, y entonces el niño tiene que inclinar la cabeza. En cambio, lo ponemos a correr, a lo mejor detrás de un balón, y no ocurre eso. Y no se ve tanto. Eso mismo. Las hiperextensiones o las flexiones excesivas, esta gente que mira así, esto es mirada de ojo de toro, ¿no? Cuando alguien todo el rato te mira así, y es porque aquí a lo mejor puede fusionar, pero aquí ya no. Entonces, o estos niños que evitan mucho mirar arriba, pero si en cambio te pones debajo, si te fijan bien la mirada, sospecha. Es decir, que si en todas las posiciones del campo visual aprendo a detectar, me doy cuenta que hace cosas, pero solo cuando está en esa postura, eso me daría una sospecha de que hay algo que no está bien organizado, porque los estrabismos que llegan desde el inicio de la vida o por patologías o demás, se adaptan. Por eso hay muchos niños a lo mejor que llegan con una ceguera cortical, pero no se trata de que la visión está construyéndose, pero está en compromiso, que ya se adaptan y entonces son niños, por ejemplo, a lo mejor que lo tocan todo, que todo lo tienen que inspeccionar. No digo en el primer año de vida, digo para niños un poquito más mayores. Esos niños que no han desarrollado una visión correcta, bien por patología o bien por una mala organización del sistema visual, van a ser niños que dices con 4 o 5 años ya debería poderse controlar y no llegar a un lugar y tocarlo todo, porque la visión me permite explorar el mundo sin tener en cuenta las manos, no al inicio de la vida, porque las manos y la boca, ¿verdad?, nos ayudan a construir esa visión, que quizás es la siguiente cosa que podríamos comentar sobre esas interrelaciones. Y también, antes de hacer eso, quizás también me gustaría que dijeras para los compañeros optometristas, me gustaría saludar un momento, Iñaki, que no me olvide antes de que se nos pase. Sí. Tengo que saludar al grupo de terapia visual comportamental de Argentina, porque tengo la consigna hoy de saludarles. Pues hola. Sí. En estos días pues parece que han ido claro. siguiendo las publicaciones que hemos ido haciendo y dicen, salúdanos, y te voy a saludar. Entonces, antes de quizás pasar en esa interrelación, que creo que ya estamos hablando, ¿qué claves podrías dar para que un optometrista, los optometristas en general comportamentales, ya sabes, ¿no? Que el tema de la postura, a veces nos hemos metido tanto ahí, pero no tenemos todo el conocimiento, no tenemos manos que detectan según qué cosas. Pero sí que somos muy observadores, porque ya sabemos desde el inicio que en la organización del sistema visual necesitamos, y va en interrelación con la postura, ¿no? Pero ¿qué nos dirías? ¿Qué claves podrías darnos? Quizá la primera clave sería un modelo de pensamiento. Fíjate, muy bien. Es también que yo insisto aquí mucho, ¿no? La visión es generadora de adaptaciones posturales y también la visión es receptora de alteraciones posturales. O sea, también es la sufridora también de otros aspectos, ¿no? Y hay un paralelismo, además, en esa construcción visual y en la construcción de la estabilidad cervical, por lo menos. Entonces, lo primero es, yo creo que abrirnos a la direccionalidad en varios sentidos. Este, para mí, sería un tema muy importante porque tanto los fisios como los optometristas tenemos esta tendencia así como muy humana de pensar que somos el centro del universo, ¿no? Sí. No sé, yo creo que no solo es un tema de fisios y optometristas, creo que cualquier profesional de la salud
tiene dificultad a ponerse en la periferia del sistema solar y no en la parte Sí, más luminosa. Entonces, poder simplemente reconocer que la visión puede generar, pero también puede recibir adaptaciones, es un mundo. Eso abre un mundo ya de colaboración, te pone en una situación de humildad, de reconocimiento de que hay algo que no sabemos, porque sabes una dirección, te la sabes muy bien, pero la otra no la sabes tan bien. eso Entonces, mismo. esa ya es una posición muy buena. Yo creo que también, pero no para autometristas, yo lo diría también para fisios también. Estos son un punto importante. Eh, Luego otra cosa que sí, como claves para eh, también claves para optometristas. Y si son comportamentales, yo creo que lo van a también recibir como más fácilmente. Es dentro del modelo este tan maravilloso que es el modelo de Skeffington de visión. Realmente entender que la construcción de ese modelo de Skeffington también tiene un orden, que eso lo explicas tú, pero fenomenal. Y que la parte, el aspecto primero es sin duda el gravitatorio. Eso significa, Antigravitatorio, sí. ¿Qué eso es, tenemos que hacer para gravitatorio, vivir con la gravedad? antigravitatorio. Sí. Eso es. Y ese gravitatorio, antigravitatorio depende de un sistema que es el sistema vestibular. Entonces, bueno, este es un punto, este es el sistema vestibular en cierta forma es como una especie de padre de tanto del sistema visual como de los sistemas musculoesqueléticos, ¿no? Es una referencia, aunque luego cada sistema luego tenga su madurez y su adultez, porque cada Ujú. sistema se convierte también en su propia, en su propio modelo, ¿no? En su propia construcción autónoma en cierto punto, ¿no? Pero al principio dependemos de eso y cuando vemos niños que están muy desorganizados a nivel neurológico, pero que no tienen un daño neurológico, simplemente están descoordinados en general, no pueden estar sobre un pie, andan como deslavazados, diríamos en español de España, ¿no? O como muy descoordinados, o las cosas en las manos. Eh, yo le suelo decir a los padres así como, digo, ¿no notáis que es como si a tu hijo lo hubieran metido en el cuerpo de otro? O sea, como si Sí. estuviera en el cuerpo de otro, porque es él, pero parece que no se entiende con su propio cuerpo en las cosas, ¿no? Entonces, que cuando vean como como una inmadurez que es más bien global, eh, que, que vean o que busquen ayuda de alguien que organice los sistemas desde un punto de vista más global también, no de un aspecto más específico en la visión. Aunque esa visión necesite un gran trabajo como de reprogramación o de aprendizaje o de lo que sea, o de rehabilitación, o de terapia, pero que estén muy atentos a, a la falta global de como de una organización neurológica óptima. Porque Ujú. normalmente ahí la visión muchas veces es también una víctima como otros sistemas. Yo diría ese punto y luego también preguntar, yo creo que otra cosa que podría ser interesante es preguntar a la familia sobre otros aspectos orofaciales o cervicales que estaban mal al principio de la vida. Muy bien. Muy interesante, porque es decir, bueno, es un niño que tiene problemas visuales. Muy bien. Bien. Y cuando era pequeño tenía también algún problema con la lactancia. Cuando era pequeño tenía una posición de la cabeza como siempre para el mismo lado. ¿Recordáis si cuando era pequeño tenía un aplanamiento en la cabeza particular? Eh, o una posición de cuerpo rara, incluso antes de que la visión se haya ya construido, ya antes había cosas que no estaban. Preguntar a las familias sobre otros aspectos que están muy cerquita y que te pueden hacer pensar, uy, 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 si ya tenía la cabeza torcida cuando nació, igual hay alguna relación entre este aspecto visual y ese cuello. Y ahí se abre también a una mayor, a una más fácil colaboración. Yo pondría como esos puntos, dos Muy puntos. bien. Muy bien. Muy bien. Pues con eso nos quedamos, tomamos nota. Yo, de hecho, tomo nota y ya no sé trabajar sin vosotros, sobre todo porque las consecuencias de no hacerlo
es restar posibilidad al paciente de la mejora en su estructura, en su función, pero también, como bien nos explicas y bien explica el tratado sobre la discapacidad desarrollado, es el tratado de la CIF, ¿no? Desarrollado por la OMS. No solo hoy ya sabemos que el estado o la condición de salud, sea la que sea, un problema, porque tú ves un problema en la postura, yo veo un problema en la visión, el otro ve un problema no sé cuántos, pero todo es una expresión. Al final, esa interrelación entre sistemas es, cada uno de nosotros puede ver las fallas en esa falta de organización o en esa patología o en esa desorganización y cada uno lo ve a su manera, ¿no? Pero las consecuencias de tratar solo una cosa restan posibilidades a la participación y a la actividad, ¿no? Esas otras dos variables que van mucho más allá de poner unas gafas o tratar una vértebra, ¿no? En esas dos cosas de función y estructura, o de ser capaz de buscar las letras en un texto, es poder leer para aprender, poder leer con otros, poder jugar al balón y creo que todos los sistemas, eso, que tendríamos que aprender a colaborar. Bueno, mi experiencia es así, es decir, ¿cuántas sesiones de terapia visual necesitaba antes? ¿Cuántas necesito ahora si voy acompañada Así es. de un fisiotempi? No, es que no tiene color. No sé si te acuerdas, me gustaría compartir una historia, no sé si te acuerdas de una bebé, para hablar también de la interrelación entre los dos sistemas. Antes de un curso de visión en el desarrollo organizado por Tempi en Zaragoza, vimos Un tú bebé y que yo... atendimos en el ITI, Sí, en el instituto. sí. En media hora, ¿cuántas cosas aprendimos, Iñaki? En media hora aprendimos cosas que a veces cuentan los libros, pero realmente no las tienes integradas, porque los libros y los estudios cuentan cosas, es lo que has dicho antes, ¿no? Observo algo y luego me voy a la literatura y digo, me cachis, si te parece que alguien ya ha investigado sobre esto y entonces haces ese cling y encaja de bolillos, pero realmente cuando lo ves en un paciente entra, ¿no? Y dices, lo tengo. ¿Cuántas cosas aprendimos ahí? ¿Tú te acuerdas un poco? Por compartir. Era una bebé, me parece, de aproximadamente entre 3 y 5 meses, ¿verdad? Sí, sí, era 5 meses. Había algún aspecto también de desarrollo que estaba un poco bajo, Sí. pero cuenta tú el aspecto visual que Sí. examinaste. Me pidieron los papás que determinara porque empezaba a aparecer un estrabismo, pero solo a ratitos, solo al final del día. Entonces, cuando hicimos la anamnesis, vimos solo al final del día cuando la ponían en la maquita. Y entonces, Iñaki y yo, con nuestro ojo clínico, lo que primero hacemos, aparte de hacer preguntas, es cuando llega la familia, vemos pues cómo cogen al bebé, cuando la dejamos que se pusiera en la camilla, pues yo evaluaba, yo me movía por la sala, me acercaba, me alejaba, iba vestida de negro en una sala blanca, con lo cual es fácil, y veía cómo la bebé se me comía con los ojos, sobre todo a mí. Pero en el momento, no sé si te acuerdas de fue un momento como mágico que además acababa de salir el manual y le pusimos una figura de alto contraste. Y la bebé todo el rato rehusaba mirar la figura de alto contraste, tanto si estaba cerca, más alejada. La pusimos en varias posiciones, pero dije, si no Sí. tiene un control, ¿te acuerdas? Ujú. Incluso estando tumbadita boca abajo encima de la camilla, con sus papás cerca, o sea, una postura de seguridad, la bebé sin cero control de estabilidad de postura, ¿te acuerdas? Y en cambio la miraba anclada a mí, incluso a varios pasos de distancia. Sí, ¿Te acuerdas? Yo decía, no pierde, o sea, la visión está comiéndose el mundo. Sin embargo, en una organización postural estaba, desastrosa, estaba caída, sí, sí, sí. caída. Sí, sí. No tenía sistemas de soporte para su edad, varios meses por debajo, la estabilidad de la cabeza no era buena, No no podía ni tenía sostenerse. enderezamiento, no tenía Eso mismo. enderezamiento, sí, sí. Y los papás me dijeron, ¿para qué va a mirar un patrón plano cuando tiene una cara tridimensional que mirar? La cosa es que tampoco a los objetos prestaba atención, es decir, prestaba atención a ese feedback Claro. constante que damos, porque la comunicación con la papá y mamá era buenísima, eh, el vínculo estaba bien formado y la bebé solo estaba enganchada como a la cara
y el feedback de la comunicación personal. Pero, sin embargo, otro tipo de estímulos que no hacían cosas, o sea, que no devolvían una información, ella no era capaz de fijar y captar la atención. Entonces le dijimos, ¿cómo la mueves? Y entonces con 3 meses todavía le sostenían hasta la cabecita y el cuello, Sí, sí. ¿verdad? Muy Sí, sí, curioso. como si fueran de plástico. Eso mismo, se comía el mundo con los ojos, con lo cual era un sistema incluso excesivamente evolucionado para lo que tocaba por edad, para algunas cosas, sobre todo en la comunicación social, pero en cambio todo el desarrollo motor por construir. ¿Qué ocurre ahí? Cuando hemos sobresaturado el sistema visual y no hemos fomentado esa independencia y el control postural, ese ojo al final del día decía que yo no voy, Claro. que no puedo más. Lo que sorprende a mí, lo que me llama la atención también de este caso es cómo una situación que mucha gente podría dar como buena, como decir, pero que fíjate qué bien esta niña con esta atención y esta fijación. Fabuloso, sí, sí, sí. Eso es. Como mirando las cosas demasiado aisladas, que algo vaya mucho más adelante que otra parte no es, que es, yo, si quieres pongo el otro ejemplo, sería un niño que para su edad está en una extensión total, que Sí, parece que tiene más fuerza en la espalda de lo que debería ser para su edad, pero es una situación que no es óptima, porque si uno lo eso mira en mismo. global, ve que es un exceso de tensión, que no le da para organizarse con los miembros superiores, que no puede fijar. O sea, cualquier exceso, y yo creo que esta es una buena lección. No mirar las cosas aisladas, Eso mismo. porque incluso lo que va muy bien puede que no vaya tan bien cuando uno lo Eso, compara con otros sistemas. eso mismo. Sí, esa es la fortuna de poder mirar las cosas en conjunto, que es, yo creo que lo hermoso que cada vez nos cuentan más fisios y más optometristas que trabajan juntos, ¿no? En Fisios colaboración, Tempi o sí. fisios RPG que trabajan con optometristas y es muy hermoso verlos, ¿no? Lo que pasa es que no siempre uno puede estar en la misma habitación haciendo un No, análisis de la misma no. persona. Cuando Yo nos en este, da, sen- sí. yo en este sentido quería también comentar cómo tu manual nos ha cambiado la vida a los fisios, porque Gracias. hoy en día en 12 países, como está Tempi, es que no se concibe una evaluación de un bebé sin un examen de patrones planos, ¿no? Y que ya es una cosa, atención, bueno, que aquí realmente no inventamos nada, que hay muchas cosas que, pero no estaban tan bien definidas. Por ejemplo, hay una escala de desarrollo que yo adoro, que es la HINT, que es la de Ujú, Harris, sí, que es una canadiense espectacular, que desarrolló un sistema de evaluación brutal y ya utilizaba en su escala patrones blancos y negros, pero no estaban definidos ni por edades ni tal, ¿no? Y bueno, pues ya aprovechando que estás aquí, pues me gustaría decir a todo el mundo que ha salido la segunda edición, toma ya sí. de tu manual y te quería invitar a que nos contaras alguna cosa y en particular, porque hay una cosa muy rara que he visto en este manual, Sí. porque, porque a mí el primero ya me pareció alucinante, pero es que he visto una cosa rara que se ha caído por aquí. Y he visto que se han caído, mira lo que se ha caído. Y como unas barajas que son unas cartas que me parece ya alucinante, porque esto igual no es para los bebés, o sí, pero, pero esto es una novedad muy. ¿Quieres contar algo de? Bueno, ha llegado la segunda edición porque los fisios, sobre todo en pediatría y los fisios Tempi concretamente, lo usáis tanto. También pensando en cómo podíamos favorecer, qué pequeño grano de arena podía hacer que más padres y más madres tuvieran herramientas para evaluar el desarrollo visual de sus hijos, ¿no? Y entonces, dando un curso, pues pensé, material útil para los fisios, que no sea, y que los fisios lo hagan llegar también a los papás, porque no hay tantos optometristas que evalúen bebés. Hay muchos que Qué sí, ¿eh? pena, eso es una pena, pero eso se No, va a pero cada vez acabar, ¿no? más. Eso Sí, se va a cada vez. acabar. Ahí Creo, ya va a haber.
Sí, y hace muchos años que hay, pero a lo mejor no era lo más abundante. Estábamos ocupándonos, también creo que la ciencia va hacia ese lugar. Primero los sanitarios nos hemos ocupado de los problemas. Y la prevención la era de la prevención ha llegado con el tiempo. Ahora ya dicen que hemos pasado de la era de la prevención a la era de la predicción, ¿no? Con todas las pruebas genéticas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el desarrollo del manual vino por eso. Entonces, en esta segunda edición pensé, no voy a decir lo mismo que la anterior. Tengo que sacar algo y tengo una amiga, compañera Tempi, se llama Davinia, que decía, Lucila, ¿y qué hago con el manual después del primer año? ¿Qué hago con esto ahora? ¿No? Y yo digo, madre mía, sí, a esto se le puede sacar un montón de partido. Esa es la base de la creatividad, ¿no? De hecho, no lo había pensado. Tampoco nunca hubiera pensado que los patrones planos tenían tanta utilidad, también tengo que confesar. Es decir, que como Está los resultando hijos, sorprendente para la estimulación de prematuros. Para sí, muchos fisios que trabajan en prematuros lo están utilizando y están, pero sorprendidos. asombrados. Y la primera sorprendida soy yo, porque muchos resultados llegan a través de los correos de las personas que dicen de la utilidad, también de los padres que dicen de la utilidad de esto, y luego como los hijos, Iñaki. El hijo nos viene a enseñar cosas, el manual me ha venido a enseñar cosas para que yo pueda enseñar cosas, ¿no? Entonces, las cartas, se trata de eso, de saber, se ha investigado bastante sobre esto y se sabe que la primera cosa que reconocemos son las formas. Es que hay 4 formas, ¿no? Redondas, triángulos, cuadrados y corazones. Bueno, sí, Como bastos y copas y 4 bastos, ¿no? O sea, que no inventaron nada, vamos, que he copiado de los que saben, porque si los que saben utilizaron, y hay de 1 a 4 figuras en cada uno. Entonces, sí. ya se ha visto, de hecho, los psicólogos cognitivos ya lo sospechaban desde los años 60, que el bebé podía decirte que estaba captando, o sea, que no venía con una tábula rasa. Con 4 o 6 meses, los bebés ya discriminan cosas, ¿no? Entonces, eso es enseñar a los padres que se puede jugar con un bebé. Las cartas han estado hechas a partir del año, pero ya desde los 4 o 5 meses, si el bebé tiene buena atención, por ratitos muy cortos, veremos que si ponemos cartas que todo es igual, por ejemplo, fondo negro y una redondita blanca, fondo negro y un cuadrado blanco, fondo negro y un triángulo, y luego pongo una cuarta carta, que es el fondo blanco y un corazón negro, ¿dónde creéis que el bebé va a dirigir la mirada? A lo que es más diferente. Todas las formas son diferentes, pero tienen el mismo fondo y aunque la figura sea distinta, ¿no? La figura de un color, entonces el bebé se irá a lo completamente diferente. Eso en el manual ahora también hay varias de estas, un poco para poder jugar y captar la atención del bebé. Tiene que ser algo suficientemente atractivo para que despierten el interés. Eso es lo mismo con las personas que han sufrido un daño neurológico adquirido, Sí. o bien que ya vienen con daño neurológico. Pensamos que no pueden interactuar con el mundo, pero el tema es que no les ponemos los estímulos para que puedan hacerlo. Adecuados. Eso es, sí. Eso mismo. Entonces, las figuras en blanco y negro suponen muy poco ruido visual. Es verdad que el patrón plano a veces es más complejo que el tridimensional. Por eso satura y hay que tenerlo a pequeños ratitos. Entonces, el juego de cartas era un poco por darle respuesta a Luis, pero a todos los que llegaron con Luis, que Luis llegó también, o el manual llegó también con Luis y con, y con otros bebés de la familia Tempi. Y para proporcionarles también un estímulo a los padres de poder jugar con cosas abstractas, porque es en la abstracción que nos construiremos, que construiremos esa mente capaz de aprender. Y si no somos capaces de aprender, de atender a algo abstracto, ¿cómo vamos a aprender a leer y escribir, que es todo abstracción? ¿Cómo vamos a aprender matemáticas? ¿Cómo vamos a aprender incluso en las relaciones humanas, que hay tantas cosas abstractas, ¿no? Pues eso se me ocurrió. Y seguro que mucha gente que lo use le va a sacar partido. Tengo una compañera muy, muy creativa, Ana Conchillo. En unos días seguramente haremos un Insta, porque a ella cuando ha visto las cartas ya se le ha disparado la creatividad, ¿verdad? Bueno, pues eso te puedo contar. Y ya hay pequeñas Genial. cositas. Yo estoy súper contento. Estoy súper contento porque realmente Yo es que ha agradecida. cambiado nuestra forma de evaluar los bebés. Ha cambiado, ha cambiado.
Esto fue nos culpa ha de uno aportado que y me nos... dijo, venga, venga, venga. ¿Te acuerdas de este que me dijo, venga, Bueno, venga, 3 de la mañana, no puedo más, Iñaki, venga, venga, venga? es que cuando sale la luz hay que abrir las Sí, puertas. Es que sí, sí, no se puede, hay que moverse. No, sí. muy contento. Así Estoy muy bien. Te que doy la enhorabuena porque también una segunda edición significa que realmente está sirviendo a las personas. Y vamos a intentar a ver si podemos canalizar bien. O yo creo que la editorial lo tiene ya planificado cómo hacer que llegue a Iberoamérica, ¿no? Que es sí. siempre un poquito más complicado. Sí, hay mucha gente que me escribe en estos días. Intento contestar a todo el mundo, no siempre llego a todo el mundo. ¿Y esto aquí para cuándo? También todos estos tips Sí. que van saliendo, esto que he contado ahora de las cartas, quiere decir que no hay las instrucciones como en el manual, que les llegará, que estamos haciendo lo posible. Yo tengo unas ganas de ir a Argentina que me muero, en parte porque parte de mi sangre es argentina y mi mamá es argentina y tengo ganas de conocer esa tierra, pero además porque creo que mi visión o mi misión o mi propósito es llegar a todos los bebés del mundo, Iñaki, a todos. Así es. Así que no sé de qué forma nos lo vamos a ingeniar, pero vamos a por ello. Y por supuesto no lo puedo hacer sola. Papás, mamás, fisioterapeutas, educadores. Necesito a todo el que vea bebés al inicio de la vida. Y bueno, vamos a ver cómo podemos favorecer que disminuyan los problemas. Nos quedan solo 4 minutitos. 4. Algo de conclusión. ¿Quieres concluir alguna cosa sobre esta charla? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras que nos quedemos? Sí, yo como insistiría en la hermosa interrelación entre sistemas, yo creo, ¿no? Y cómo somos interdependientes por sus sistemas, los optometristas y los fisioterapeutas o los kinesiólogos, y cómo tenemos que con humildad abrir las puertas a intentar aprender del otro qué tiene que aportarnos. Ese sería para mí como el mensaje, la humildad pero también asumir nuestra posición, pero la humildad también es reconocer lo que es, pero ver que necesitamos ayuda para ese camino. Yo creo que este binomio que tú y yo hemos hecho, que pueda también convertirse en un modelo para otros en otros lugares. Sí, ¿Y tú es que cómo concluirías? mira, que juntos llegamos a más y juntos ayudamos más y que juntos aprendemos más, porque en los últimos años he aprendido más de visión de lo que había aprendido el resto de mi anterior vida. Y ha sido porque he aprendido a mirar mi sistema con otros ojos. Y es desde otros ojos como los tuyos cuando leí por primera vez terapia manual del sistema oculomotor. Eso fue un descubrimiento tremendo. Alguien que toca mi sistema, mi sistema. Y ahí empezó todo, ¿no? Y la cantidad de cosas que he aprendido, eso, yendo juntos, porque un sistema no se puede explicar solo desde su sistema. Un sistema se tiene que entender desde otro sistema. Eso te abre un paradigma de Sí. posibilidades y te da abstracción sobre cómo muchas cosas pasan en muchos sistemas, pasan a la vez y te hace mucho más certero, como en 20 minutos puedo ver tantas cosas en un paciente, es gracias a haber ido juntos, ¿no? Y haber compartido tantas horas. A mí se me quedan como algunos temas en el tintero, ¿no? Venga, Me encantaría hablar y lo que te iba a proponer es quizá pues volvernos a encontrar y abordar otros aspectos de esta relación de visión, desarrollo, motor, tal, ¿no? muy bien. Un tema que me llama la atención también es el del desarrollo de la propiocepción y la visión, cómo se Muy bien. unen para que el control de ir a agarrar algo o el de moverme en el espacio también se va uniendo en ese corte parietal. Yo creo que es un tema que podríamos desarrollar en otro día. ¿Qué te parece? Aquí, a mí me parece muy bien, lo anunciaremos, lo planificamos. Aquí la gente está diciendo, queremos otra, Iñaki, queremos Pues otra. sí, 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 que lo podemos Cerramos. hacer. Lo Muy podemos bien, hacer, pero tampoco con la cantidad de cosas que hay ahora mismo en las redes que uno no le da la vida. no le da la Pero que vida. sí que lo podemos organizar y en algunas Muy bien. semanas o en un mes podemos hacerlo. Pues organizamos otra. Mil gracias. Antes de que se nos corte, Bueno, voy a sí, cortar yo. El sábado estoy con Gloria hablando sobre la importancia de la comunicación en salud, para quien también nos quiera escuchar. genial. Gracias, Y gracias yo a todos. el día 8 de mayo doy una conferencia sobre tortícolis. Ah, Así que exacto.
el que quiera también, pues bienvenidos. Y bueno, muchos besos a todos. Gracias, Lucila. Gracias a todos por estar. Gracias, amigos. Gracias. Chao. Un placer. Adiós, qué majos todos.